Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias una vez más por poder reunirnos, permitir en tu bondad la posibilidad de seguir avanzando en el estudio de tu palabra. Rogamos tu ayuda para que podamos mantener el estudio a pesar de todas nuestras debilidades. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda por la interpretación de la palabra, para que podamos entender mejor la escritura cada vez. Y queremos rogarte por aquellos que se conectarán, por aquellos que también escucharán, Señor, estos estudios, rogándote que tú los animes, que les pueda hacer bien y que puedan tener una posibilidad de comprender la escritura de manera ordenada. Te damos las gracias por lo que se ha podido hacer hasta ahora. Rogamos tu bendición por aquellos que no te conocen, por aquellos que están escuchando el Evangelio en distintos lugares y que tú abras puertas y mantengas las puertas abiertas para el Evangelio. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces en Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Ya habíamos visto hasta el 21, ¿ya? Un poquito el 21, algo el 22. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice, verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, cuando le aclara o le expresa lo relacionado con su situación personal. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hasta ahí nomás vamos a leer ahora. Entonces, había visto lo relacionado con la explicación o la respuesta que el Señor le da a la mujer cuando ella consulta y lo vimos, que expresa que los padres de ella o los de ellos, de los samaritanos, adoraron en este monte, el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar. Entonces, ella está consultando un asunto del lugar. ¿Dónde es el asunto? ¿Por qué? Porque en el fondo se está dando cuenta que este es un hombre ya que le parece que es profeta. Entonces le empieza a consultar a uno que para ella es un profeta. ¿Ya? Empieza a consultar las cosas. ¿Cómo es el asunto? ¿Están bien o no están bien? Esa pregunta, esa expresión de la mujer es sumamente importante porque en el fondo le está diciendo, ya que tú eres profeta o me doy cuenta que eres profeta, acláranos las cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Estamos bien o estamos mal? En el fondo ella tendría duda y tal vez nunca había tenido la oportunidad y el Señor se la da ahora al hablar con ella, aunque era algo que no era extraño que eso aconteciera especialmente en público. Ahí vamos a ver algunos detalles. Le da la oportunidad de ella preguntarle a este, al cual dice, me parece que tú eres profeta. Él no dice, no responde si es profeta o no. Lo que sí le aclara las cosas, y eso por supuesto está procurando afirmar de que él realmente es un profeta que trae la palabra de Dios y la verdad de Dios, porque los profetas daban a conocer la verdad de Dios, los juicios, etcétera, todo, y lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer.
Entonces, al expresar del verso 21 en adelante, él está demostrando que él es profeta. Porque dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén sea de adorar. ¿Dónde es el asunto? Le está respondiendo como profeta, sin decirle qué es. Simplemente lo está expresando en su respuesta aclaratoria para con la mujer. Entonces dice, Jesús le dijo, o dice, en realidad es dice la traducción, pero tiene la idea de algo está aconteciendo en el momento, ¿ya? Esa es la forma de Juan y lo tiene muy asentado en su forma de escribir, de que está mostrando algo como aconteciendo en el momento. Jesús le dijo, pero en realidad él le dice, en un presente histórico, mujer, créeme. ¿Ya? Y cuando le dice créeme, es un imperativo. Y ese imperativo es porque le está diciendo, créeme, porque si no me crees te vas a equivocar. Y créeme ahora, lo que te voy a decir ahora, créemelo. Le está diciendo, tienes que creer lo que te estoy diciendo. Si tú dices que te parece que soy profeta, entonces tienes que creer lo que estoy diciendo, porque te lo digo como lo que soy, realmente profeta. Dice que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ya? Entonces, él está expresando ahora de que viene un estado distinto, un tiempo distinto, ¿ya? Porque dice, la hora viene, ¿ya? Es decir, está ahí presente, la hora está presente, ya está latente, porque está el Señor, en que dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ya no es un asunto del lugar. Es verdad que eso era importante, que Jerusalén era la verdadera adoración en cuanto al lugar, pero ahora el asunto va a cambiar, se va a ampliar. Por eso era importante que él conociera ya el don de Dios, que era esa fuente que sería puesta en el interior, que ya lo hemos visto, de la persona que creyera a lo que Dios dice. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ya está presente la hora, pero créeme, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se va a ampliar el asunto, porque si fuera solamente en Jerusalén, imagínese, el mundo tendría que ir hacia allá, ¿no? Porque es un periodo, era un periodo en un sentido temporal, pero lo que sí dice después, que la salvación viene de los judíos, pero hacia todas las naciones. Y el lugar de adoración ya es más amplio porque ahora habla de una realidad que no estaba antes de esta manera, que es la realidad del Espíritu en todo aquel que cree. Eso le decía a Nicodemo y ahora se lo dice a la mujer. Dice, veamos algunas de las notas. Dice, el Señor le hace notar que está llegando el momento en que el lugar en donde estaba el santuario se cambie radicalmente a la celebración de un culto espiritual que se ofrecerá a Dios en cualquier lugar. O sea, la forma de oración en un sentido es la misma, pero en cualquier lugar, en cualquier lugar. La oración ha de ser a Dios. Pero ahora, en un sentido, Dios mismo estaría en la persona. Y en la misma persona sería el templo, como dicen primero los Corintios después. Aquí está en la parte previa, pero lo está anunciando cómo va a ser el asunto, los cambios, pasando ese periodo temporal. Dice, puesto que los creyentes serán santuario, sacerdocio y sacrificio espiritual en sí mismos. O sea, cada creyente ahora, si la mujer realmente creyó, si realmente creyó porque entendió, no sabemos realmente si creyó ahí o creyó después, y aquellos samaritanos de la ciudad de Sicar, que le reconocieron como Salvador del mundo, el Cristo Salvador del mundo, ellos en sí mismos, en su momento, ¿verdad? Cuando viniera el Espíritu Santo, ellos serían templo del Espíritu Santo. Me parece a mí que ellos también serían parte de esa realidad. Aunque no todos después tenían la claridad, porque eso aconteció en Jerusalén, y habían algunos que creían, pero creían solamente por el bautismo de Juan, etcétera, de manera previa. Pero después esto se iba a ampliar
a todo el mundo, iba a ser una realidad a todos aquellos que creyeran en todo el mundo, como hasta el día de hoy. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces él está hablando de una ampliación, ¿ya? En cuanto al lugar eh, y referente a la adoración, a cómo iba a ser este asunto de la adoración. Él ahora está ampliando la cosa. No es solo en Jerusalén, no es en el monte Gerizim, no, ahora en todo lugar. Ni siquiera le dice, no, aquí no, y ahí así, ya no habla de eso, ya no se preocupa de eso. Después cuando habla en espíritu y en verdad, en realidad no solamente está hablando con respecto a la comparación de las cosas que ellos hacían que tenían ciertos errores, ¿ya? Porque no era espiritual y tampoco era según la verdad, sino que está hablando en general que eso va a ser un requerimiento, por así decirlo, general, que sería en espíritu y en verdad. Porque había muchos errores, no solo en ellos, sino que en el mundo entero. Que hablar de los gentiles, lo que ellos hacían con respecto a Dios, hacían sus dioses, etcétera, ya. Ellos también tenían sus imágenes, ¿verdad? Y, y ahora esto iba a ampliarse. Entonces, el Señor, ¿qué está hablando aquí? Que la salvación es para todo el mundo, pero que procede de los judíos. Entonces le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Podría hacerlo en el monte? Sí. ¿Podría ser en Jerusalén? Sí. Lo que está diciendo que no solamente allí. No está diciendo que no podría ser en Jerusalén o en el monte Gerizim, no importa. Pero dice que no solamente allí, sino en cualquier. Ahora iba a ser, iba a ampliarse. Dice 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces había cierto error, ¿ya? Pero cierto error, no necesariamente que no hubiera sinceridad, pero había cierto error con respecto a la adoración. Entonces, nosotros adoramos lo que sabemos porque los judíos tenían el verdadero sistema de adoración. Ellos adoraban a Dios, pero también se hacían animar, tenían sus becerros, las imágenes, y había errores, po. Y además que no, ellos no tenían toda la verdad, sino que era limitada, como hemos dicho, porque ellos aceptaban solamente la Torá, o sea, cierta parte nada más de la escritura, ¿ya? Eh, Liliana, el micrófono, por favor, gracias. Gracias, Liliana. Entonces dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ya, veamos alguna descripción. Dice, la inferioridad de la adoración samaritana no estaba en la forma de hacerla, sino en el desconocimiento sobre Dios. A quien adoraban era un ser completamente por el pensamiento humano, puesto que ignoraban voluntariamente gran parte de la revelación que Dios había dado de sí mismo, o sea, tenía falta de revelación clara de la Escritura. Aquí Jesús se identifica con los judíos. Él es judío, su Dios es el Dios de los judíos. Entonces, esa división que hubo, ¿verdad? Esa ruptura o esa división de los reinos del norte y del sur, afectó también a la parte relacionada con la adoración, con los sacrificios e incluso con la forma de acercarse a Dios. Entonces, ellos hicieron su propia forma religiosa, sistema, para distinguirse o para no tener relación con Jerusalén. Entonces, con los judíos, entonces eso, claro, le afectó. Entonces el Señor ahora ¿qué hace? Les lleva a ellos la verdad. Es verdad que los samaritanos ya no iban a ir a Jerusalén, esa cosa en ese momento ya estaba en un sentido sentado. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué se acerca a la mujer? ¿Por qué se acerca a los samaritanos? Porque Él ahora les lleva la verdad, ya que ellos no van a ir, Él se los lleva, les lleva la verdad. Y ese es el trabajo del Evangelio, llevar la verdad a donde no hay verdad, donde hay error. Entonces, para aclarar con respecto a la salvación. Y eso es lo que él hace, se las lleva. Y quizás por eso en un sentido, aunque le era necesario pasar
por Samaria para ir a Galilea. Puede ser tanto en un sentido regional, por el lugar, pero también vemos que él había una necesidad y me parece que está bien de llevar la verdad a ellos, porque la salvación viene y proviene de los judíos. ¿Y quién más adecuado que el mismo que iba a entregar su vida también por los samaritanos? Sí, también por ellos. Por eso es hermoso cuando al final lo reconoce como el Salvador del mundo. No solamente por el dicho de la mujer, sino por lo que ellos escucharon esos 2 días que el Señor se quedó porque le pidieron que se quedara. Eso se ve al final del capítulo 4. Entonces, la inferioridad de la adoración samaritana no estaba en la forma de hacerla, sino en el desconocimiento sobre Dios en cuanto a la escritura. A quien adoraban era un ser complementado por el pensamiento humano, puesto que ignoraban voluntariamente gran parte de la revelación que Dios había dado de sí mismo. Aquí Jesús se identifica con los judíos, Él es judío y su Dios es el Dios de los judíos. Es extraño un poquito, uno piensa un poco, porque el tabernáculo está en el Pentateuco, como ellos no se dieron cuenta del tabernáculo, de cómo estaba formado, cuál era la idea del tabernáculo, de cómo acercarse a Dios. ¿Cómo ellos no se dieron cuenta de eso? Y eso estaba en Jerusalén, no estaba en Samaria. Entonces, muchos seguramente, uno no sabe exactamente si algún samaritano habría ido a Jerusalén medio escondido, porque en el fondo tal vez estarían también restringidos, no lo sé, pero porque lo que ellos tenían, el Pentateuco, aparecía ahí, está. El, el sistema levítico estaba allí, estaba el tabernáculo y estaba el sistema sacrificial y todo eso. Entonces, ellos estaban perdiendo eso, ¿ya? Porque había disputas y no se trataban. Entonces, probablemente no bajaban ellos de Samaria a Judea por esa causa. Dice, nosotros, es decir, los judíos, en este caso, adoramos lo que sabemos, lo que conocemos, lo que entendemos. Había una comprensión en lo que hacían. Porque la salvación, ¿ya? Hemos expresado en el estudio anterior que también se puede traducir, algunos traducen así, aquel que había de venir para salvación, ¿ya? O sea, aquí la salvación sería la misma persona del Señor, pero porque viene de Dios. La salvación viene de los judíos, y aquí en la traducción que ya lo hemos visto también es de los judíos. ¿Ya? Es de los judíos la salvación. Y en un sentido, cuando traducen viene, es que están diciendo de ahí viene hacia los demás. Y está bien, pero la traducción correcta es de los judíos. ¿Ya? No es que solamente le pertenece a ellos, sino que en el sentido que ellos tienen la realidad de Dios con respecto a la salvación y además que el Señor es judío. Veamos otras descripciones, son importantes. Dice, los judíos, a diferencia de los samaritanos, sabían bien lo que adoraban. Ella dice, lo que no sabéis. En cambio, los judíos, lo que saben. ¿Ya? Porque dice, adoramos lo que sabemos, está hablando de los judíos. Dice los judíos, a diferencia de los samaritanos, sabían bien lo que adoraban. La adoración de ellos era de un doble conocimiento. Por un lado, estaba el conocer a Dios, revelado en la palabra, y por otro lado, conocer también por la misma palabra el modo de adorarle, conforme a su voluntad. Y estaba en el Pentateuco también. Por eso uno se extraña. Había mucha influencia de los que estaban en contra de los judíos, de esa disputa con los judíos. Eran el pueblo escogido por Dios, nación sacerdotal y de adoradores entre los demás pueblos de la tierra. Ya, veamos un poquito algunos textos solo para dejar algo de textos y ver cómo se confirma en la escritura. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7, versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Entonces aquí el pueblo en general, aquí la división no estaba todavía. Entonces, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escogió al pueblo, pero después escogió, pero también escogió lugares donde era el lugar de oración y fue Jerusalén, no fue otro lugar, fue Jerusalén. Entonces la división, claro, algunos quedaron fuera y había esa discordia. Salmo 147 dice así, versículo 19 y 20. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron, no los conocieron. Entonces, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y Samaria, en el fondo, era para ellos como otra nación, ¿no? Una nación extranjera, como ha dicho por la mezcla, ¿ya? Entonces, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Sabe lo que uno piensa? Cómo Dios obra y obra en los corazones, a pesar de esa división que hubo ahí, que ellos sí tenían temor de Dios. Si ellos sí, como la misma mujer samaritana declara, sabían que vendría el Cristo, que venía el Mesías llamado el Cristo. Entonces había un temor de Dios. No es que ellos estuvieran sin nada. Habían errores, ¿ya? Adoraban lo que no sabían, o no sabían, o no llevaban a cabo la adoración de manera correcta. Tenían que haber ido a Jerusalén, pero eso estaba, parece, totalmente descartado. Pero lo maravilloso es que había algo, y se demuestra en la mujer samaritana y en los samaritanos de esa ciudad, de ese pueblo de Sicar, de esa ciudad de Sicar, que ellos reconocieron al Señor y lo recibieron de inmediato. Y le dijeron que se quedara, porque querían escuchar aquellas cosas que seguramente ellos mismos de alguna manera se daban cuenta que estaban vetados, que estaban siendo alejados de la verdad total. Por eso la mujer tenía tantas preguntas, porque sabía que había algo más, pero seguramente no tenía acceso. Y estos tampoco. Pero tenían algo que de Dios, a través de lo que de la escritura que tenían, que ellos sabían que había algo más, me parece, de tal manera que cuando lo hallaron al Señor, de inmediato ellos recibieron sus palabras. Entonces, es la obra maravillosa de Dios allí. Entonces, uno dice, bueno, es que el Señor, etcétera, sí, pero siempre, siempre hay que procurar que Dios obre y que prepare el terreno, es decir, los corazones de las personas antes de ir o de procurar alcanzar a las personas. Porque tiene que haber una obra divina en las personas primero. No solamente por las palabras o por el ímpetu del predicador o de quien desee que los demás sean salvos, los cuales está bien. Pero tiene que haber una parte de dependencia plena en lo que Dios hace y Dios había obrado en ello. Habían corazones que estaban preparados para recibir la palabra. Y eso está claro. O sea, el Señor fue en un momento clave por la mujer y a través de la mujer ser un nexo para todos los demás. No sabemos cuántos eran, pero no tienen que haber sido muy pocos. Entonces, la obra de Dios previa es sumamente importante. Por eso la oración. Hay ejemplos maravillosos de obras, ya en cuanto al Evangelio en distintos lugares, en que se han dedicado a la oración semanas y meses. Y el Señor ha hecho maravillas. Y no son cosas inventadas, son cosas reales. ¿Por qué? Porque en el fondo la primera dependencia tiene que ser de Dios, no de lo que yo haga, no de lo que yo haga. Por eso el apóstol Pablo cuando fue enviado a la obra, ¿verdad? El Señor tenía preparado todo, tenía los lugares. El varón macedonio pedía ayuda porque en el fondo el Señor había obrado los corazones. Cuando estaba en Corinto le dice que ahí había mucho pueblo porque el Señor ya había hecho su obra de alguna manera.
eran idólatras y todo, pero el Señor había hecho su obra, había operado en esos corazones sinceros que tenían ciertas dudas, que hacían seguramente lo que hacían los demás, pero se daban cuenta que le faltaba algo o que algo no estaba claro, y el Señor ponía esa, por así decirlo, esa incertidumbre en ellos y ¡pum! Envía a Pablo. Pero el Señor ya tenía la obra hecha en los corazones, terreno preparado. Entonces no es lo mismo ir así, sin Dios, que a que Dios vaya adelante de cualquier obra, de cualquier trabajo, que Dios vaya adelante. Los resultados no los sabemos, pero sí podemos ver aquí que había algo en el corazón de los samaritanos que ellos percibían que les faltaba. Por eso la mujer pregunta, nuestros padres, dicen, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar. Entonces, acláranos, cuál es la realidad? ¿Por qué tengo dudas? Porque yo quiero saber la verdad. O sea, la mujer samaritana quería saber la verdad. Quería saber la verdad. Yo sé de muchas personas que, que el Señor ha trabajado, operado en ellos porque ellos tienen interés para que la verdad les sea aclarada, pero una obra previa de Dios. Por eso cualquier lugar que se comience, cualquier lugar donde se esté trabajando, hay que orar mucho a Dios para que Él haga previamente su obra y luego ir donde el Señor ya ha operado. Entonces dice, ya vimos lo de los sacerdotes un poco, dice, lo que sabemos, ¿ya? Nosotros adoramos lo que sabemos. Aquí el Señor usa la forma neutra, impersonal, lo que sabemos. Puede que esto apunte a todo el sistema de adoración. Lo que, o sea, en el fondo es la palabra de Dios, pero en el fondo es todo el sistema de adoración. Adoráis algo que no conocéis en absoluto. Eso traduce uno, ¿ah? Hay una traducción. Y no que esté refiriendo concretamente a conocer, y no que se esté refiriendo concretamente a conocer a Dios. Entonces, adoráis algo que no conocéis en absoluto. Entonces ellos adoraban sin entender el asunto. Y eso pasa en muchos lugares ahora que adoran sin entender la cosa. Está hablando de las personas sinceras, ya no hablando de hipocresía, personas sinceras que adoran y piensan que están correctos, pero les falta la información. Y esta mujer lo bueno es que recibió la información, aceptó la información. ¿Y qué decir de los que salieron después, po? Por el anuncio de la mujer, que había un hombre que le había dicho todo lo que había hecho. ¿Será este el Cristo? Entonces dice, más la hora viene y ahora es. Entonces le responde la primera pregunta. No, lo que pasa es que ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le responde la pregunta. Pero ahora le dice mucho más, para que ella y todos los que escuchen después en esa región, en esa zona, puedan tener confianza. Porque puede decir, bueno, tendremos que ir a Jerusalén, pero nosotros no tenemos trato con ellos. O sea, ¿cómo vamos a ir para allá? No, y si vamos, capaz que no nos dejen entrar después. No sé cómo exactamente la parte histórica, hay que echar una mirada a eso. ¿Ah? Eh, a lo mejor nos vamos y después no nos van a dejar volver, po, por haber eh, ido a donde los enemigos, po, ¿ya? Es como desertar. Entonces, ahí hubieran quedado, entonces tenemos que ir a Jerusalén, porque de allá viene la salvación. Lo maravilloso es que la salvación estaba presente delante de ellos mismos. Estaba ahí mismo, que era el Señor. Dice, más la hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tanto adorar que uno ya parece trabalengua ya. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay que pasar con cuidado, si no uno se traba. ¿Ah? Bien. Entonces, en el fondo le está diciendo algo, una información que ellos no conocían, que ellos no sabían. Entonces, si realmente ella le reconoce como el profeta, le responde la pregunta.
No, la verdadera adoración es allá. Pero ahora viene un cambio, una amplitud. No necesitan ir a Jerusalén, ¿no? Porque si dependiera de eso, nadie, ni samaritano, tal vez, ni un gentil se salvaría. Estamos diciendo un asunto un poco extremo, pero sería así, po. Y los samaritanos no iban a ir para allá. Ni todos los que estaban en la región, en la parte norte, ¿verdad? En el reino de Israel. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos. O sea, el Señor, ¿qué es lo que busca? Verdaderos adoradores. ¿Ya? ¿Necesita él adoradores? No. Pero si le adoran, tiene que ser verdaderos. Y cuando dice que, porque también el Padre busca tales adoradores, es que en el fondo él recibe, a esos los recibe, a los otros no. Él buscaba un justo y no encontraba ningún justo. Adoradores, los verdaderos nomás, por los otros no, por los otros no sirve. Los otros tienen que entender, aprender, arrepentirse de sus pecados y recibir al Hijo de Dios. Entonces dice, más la hora viene. Él va a dar a conocer los parámetros que deben considerarse para una correcta adoración, según la mente divina. Esto es una obra divina, la mente divina que es sabia como ninguna otra. No hay nada que supere la sabiduría divina. Para adorar a Dios no es necesario seguir las medidas establecidas y enseñadas en la religión, sino andar en un camino nuevo que es manifestado por el Señor. Pero tampoco uno agrega, tiene necesidad de ir a Jerusalén. Aunque de allá viene la salvación, no tiene necesidad de ir a Jerusalén. Entonces, verdaderos adoradores, veamos. Es decir, que los hay. ¿Hay adoradores verdaderos? Claro que hay. ¿Hay también quienes no lo son? Claro. Los judíos se consideraban como los únicos que podían adorar convenientemente. Ah, ellos también eran un poquito ahí marcaban la distinción, ¿no? La diferencia. Haciéndolo desde el lugar del santuario en Jerusalén. Esto excluía a los samaritanos. ¿Era importante el lugar? Claro que era importante. En el Antiguo Testamento era importante. Para Daniel era importante. Él oraba en dirección a Jerusalén. Era importante. Era importante. Jonás decía que no podré adorar en tu templo. Era importante el templo, po. Claro que era importante. Por supuesto, que tenía su gran valor. Pero el Señor ahora se extiende a todos los demás, a todo el mundo. Dice, estaban excluidos los samaritanos, según los judíos. Dios está llamando a adoradores sin límites sociales o nacionales. Esto describen algunos, ¿eh? Ya no se trata de herencia biológica ni de formas religiosas, sino de condición personal delante de Dios. Ha habido mezcla, ya los judíos, los samaritanos, se mezclaban con los gentiles, pero ellos tenían igual algo de los judíos, algo tenían, tenían un lugar de adoración, equivocadas, pero la tenían. Entonces ellos nacían, ya mezclados, los hijos, nacían comprendiendo que había algo distinto, que había un Dios a quien adorar. Lo hacían bien, lo hacían mal, pero lo comprendían, que había un Dios. La adoración implica no solo a judíos y samaritanos, sino a todos los creyentes en cualquier lugar que desean adorar a Dios. Los adoradores verdaderos se diferencian de los religiosos. Ya aquí no hay el lugar, aquí están los verdaderos adoradores, en distinción de los que no son verdaderos adoradores, ya que estos buscan adorar según las formas externas que la religión establece para adorar. Sin embargo, el secreto de la auténtica adoración, que es el corazón, esto es la intimidad del individuo delante de Dios, puede estar lejos de aquel a quien adoran, según formas externas. O a los judíos que tenían el lugar de adoración, tenían el mismo problema. Si el problema no era que estuvieran ahí mismo. Miren, es el gran reproche de Dios a su pueblo por medio del profeta. Veamos Isaías 29:13. Primero ese. Isaías 29:13.
Dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces podía estar la mujer samaritana y están los judíos, pero habían judíos que solamente era de labios nomás, po, pero no de corazón, y estaban ahí mismo, ahí mismo. Entonces, el Señor lo que busca son adoradores verdaderos de corazón, que le reconozcan a Él lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él hará en cuanto a su Hijo. Entonces, los otros no, po, no son. Pero si ellos cambian su actitud, son. Si dejan la religión, si dejan la hipocresía, si dejan el solamente querer presentarse a superior ante los demás como muy espirituales, no sirven. Pero si cambia esa actitud y se humillan al Señor y reconocen realmente que todo el sistema levítico, todo el sistema de sacrificio está hecho, ¿verdad? Para aquellos que de corazón se acercan a Dios, la cosa cambia totalmente. Pero el lugar sigue siendo correcto, Jerusalén. Y aún teniendo ellos ese privilegio, aún así no lo aprovechaban. Y por otro lado, habían personas, incluso gentiles, cuántos gentiles, cuántos soldados romanos buscaban al Señor y los judíos no. Entonces era el corazón. Ya previamente había muchos que habían creído, la mujer sirofenicia, todos ellos. Entonces el no es el lugar. Aunque el lugar tiene su importancia, lo que importa es el corazón. Dice, ya, Isaías 1, 13 y 14, que es bien conocido, podemos verlo. 1, 13 y 14. Dice así: No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque en el fondo no lo hacían de corazón, era un asunto religioso. Nada más. No era de corazón, ellos no entregaban el corazón al Señor, a Dios. O no daban lugar a Dios en su corazón, no. Pura cosa externa nomás. Eso del Señor, para el Señor era abominación. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Bueno, ¿y que el Señor no mandó eso? Sí, pues. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ah, se acercaban a Dios, pero por detrás eran homicidas mentirosos. Eran como su padre, ¿verdad? Que aparece más adelante, que es, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que era homicida y mentiroso. Dice, aparentemente todo estaba haciéndose conforme a lo legislado, pero la clave de la adoración no estaba en la forma, sino en el corazón del adorador. Por lo tanto, no eran verdaderos, sino falsos adoradores. Entonces, lo que le está diciendo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es, ¿ya? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le está agregando esto, porque cuando dice mujer, créeme, le dice, la hora viene cuando en este monte en Jerusalén adoraréis. Ahora dice, podemos agregarlo, ¿ya? Mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces se abrió el asunto, no importa el lugar, lo que importa es el corazón. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ya? Entonces, la verdadera adoración se hace en sujeción al Espíritu Santo de Dios, que la dirige e impulsa. La adoración está limitada por el concepto del ser que es adorado. Es primordial tener igualmente un concepto o una idea verdadera de Dios. Dios es espíritu, dice en el verso siguiente. Entonces, cuando esa persona busca adorar a Dios, sinceramente,
ese corazón es un corazón que no se opone a Dios en absoluto, sino que permite que Dios haga su obra en ese corazón. El Espíritu de Dios en este momento, claro, va a ser enviado, pero no significa que el Espíritu de Dios no haga su obra de manera previa. De eso la hizo previamente. Cuando vino el día de Pentecostés, vino de una manera distinta, el mismo Espíritu que nunca ha dejado de estar en la tierra operando, incluso desde la creación, sino ahora de una manera distinta como un sello para todo aquel que cree, para nunca más ser quitado, sino hasta el día de la redención. O sea, esa persona sellada y asegurada hasta el día de la redención, en que seremos liberados de este cuerpo en cuanto al pecado. Entonces se le abre el panorama a la mujer, pues se está abriendo el panorama. Ahora está mirando la cosa distinta porque ella ha percibido que es profeta y este profeta le está abriendo las puertas, ¿ya? Le está abriendo las puertas en cuanto a la esperanza, ahora tiene esperanza, ahora puede tener seguridad y certeza de que realmente en su corazón ella puede tener en un sentido el mismo santuario, no necesita ir a Jerusalén. O ella misma ser un santuario, por así decirlo, del mismo Dios. No necesita ir a Jerusalén. No necesita. Puede ir, pero no necesita. ¿Por qué le dice eso? Porque, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren o deben adorar. Es decir, no hay otro modo establecido por Dios. De esa manera y no hay más. No hay otra opción. No es que nosotros tenemos nuestra propia religión. No es que yo me acerco a todos, nos llegamos, tomamos distintos caminos, pero llegamos a Dios. Mentira. Eso es falso. Eso es solamente para no acercarse verdaderamente a Dios y hacer. Pero es triste porque el fin de esas personas que toman su propio camino, el fin de ese camino es muerte, no es vida, es muerte. Entonces ellos han escogido un camino de muerte, no de vida. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios haga su obra, que Dios les hable, que permitir que Dios realmente les aclare el asunto, sino que ellos asumieron y lo mantienen con mucha fuerza. Entonces dice, Dios es espíritu y ese espíritu aparece primero en la oración. Entonces se puede traducir espíritu, el Dios. Ese es se agrega para darle sentido, ese verbo es. Entonces, espíritu, el Dios, ese es el original. Y aquí se traduce Dios es espíritu. Entonces, el Dios es espíritu. Y los que le adoran, es decir, los que se acercan a este Dios que es espíritu, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, toda la obra Dios es espíritu y el que se acerca a Dios tiene que acercarse a través de la misma obra que Dios hace para acercarse a Él. O sea, todo pertenece a Él. Ellos solamente tienen que dejar que Dios haga su obra y que Dios haga todo. Y uno se dispone a obedecer a Dios. En espíritu y en verdad tiene que ver, por supuesto, con la cosa, con el asunto religioso, ¿verdad? Con la implementación de lo religioso con respecto a la forma de acercarse a Dios que está en Jerusalén, está en el templo, está en este momento en el templo, pero estaba en el tabernáculo, la forma, ¿verdad?, de acercarse a Dios, ¿ya? Pero es una obra de Dios en cada persona, en espíritu y en verdad. Y es necesario que adoren. Una sola forma. O sea, ella podría decir, bueno, o sea, si yo realmente entrego mi alma al Señor, si realmente me arrepiento de mis pecados, de mi vida necesitada de perdón, voy a tener lo mismo que tienen los judíos. ¿Sí? ¿Qué judíos? Los judíos que han creído de veras, po. Incluso va a tener más que muchos judíos que no tienen nada, que solo tienen un acercamiento sin Dios.
solamente externo, no de corazón. Iba a tener más que incluso los mismos judíos. Dios es espíritu. La necesidad de una adoración realmente espiritual tiene sus raíces en la esencia de Dios. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es espíritu. Por eso, los adoradores se definen por la condición de su adoración y no por el lugar desde donde adoran. Eso lo está diciendo ahora el Señor. O por la forma, la formalidad en que lo hacen. Tampoco. A causa de la espiritualidad de la naturaleza divina, así también se demanda la espiritualidad del adorador en el culto o servicio divino. Entonces, Dios es espíritu y dice ahí que se demanda la espiritualidad del adorador. Y esa espiritualidad es una obra del Dios que es espíritu en la misma persona. Es verdad que no es un robot. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios obra en esa persona cuando la persona le permite, cuando el samaritano o la samaritana le permiten esa obra de Dios en la persona. Y a través de ese espíritu que ahora tiene, puede servir de manera espiritual a un Dios que es espíritu. Y es totalmente aceptado por ese Dios, por ese gran Dios que nadie la ha podido ver. Y la única manera de acercarse es a través del tabernáculo, que todo el tabernáculo, en realidad, es una revelación maravillosa de Dios con respecto a la obra de Dios. El tabernáculo está mostrando cómo Él va a hacer el asunto, cuál es su obra. Y todo el tabernáculo expresa, quizá más que eso, pero expresa a su Hijo. Pero expresa más que eso, porque expresa a su Hijo, pero el tabernáculo mismo muestra toda la gracia, todo el amor y todo el deseo de Dios de acercarse al hombre, pero todo el tabernáculo, cada vaso, que son 7 vasos, más las otras cosas, pero son 7 vasos, representan a su Hijo y lo que su Hijo es. Entonces, el tabernáculo tiene mucha importancia. El tabernáculo recorre el camino hacia Dios. Entonces, el tabernáculo desde afuera, desde la puerta, muestra cómo el pecador debe acercarse a Dios. Pero desde adentro, desde el arca, ¿verdad? Del pacto, desde el arca para afuera, muestra cómo Dios se acerca al hombre. Entonces muestra de Dios hacia afuera, ¿verdad? Pero cómo el hombre debe acercarse a Dios desde afuera hacia adentro, desde la puerta del atrio hacia el mismo tabernáculo, pasando por el altar del holocausto, ¿verdad? Por el lavacro, por la fuente, etcétera. Y está puesta la mesa, el candelabro, el altar del incienso, está el propiciatorio y el arca. Entonces, cómo acercarse a Dios es lo que muestra. Pero también muestra en un sentido el camino del Señor, cómo Dios ofrece a su Hijo de principio a fin y cómo el Señor procura acercar al hombre a Dios a través de su obra en este mundo. Es maravilloso el tabernáculo, es un buen tema para desarrollar en algún momento, Dios mediante. Dice, a ver, dice, a causa de la espiritualidad de la naturaleza divina, así también se demanda la espiritualidad del adorador, como lo hemos dicho, en el culto servicio divino. Quien no adora en espíritu no está presentando una adoración que sea aceptable a quien siendo Dios es espíritu infinito. Todo lo que ellos procuraran, los samaritanos en este caso, porque le está hablando a ella, puede ser sincero, pero no alcanza a Dios, po. Y lo bueno es que ahora ya no importa el lugar. El corazón siempre ha importado. No me parece que no hubiera ningún samaritano que fuera de Dios, yo creo que sí. Pero ahora el asunto cambió para todos. Los que podían estar de alguna manera pensando que les faltaba algo y que no lo tenían. Y que no podían ir a Jerusalén, por decir de alguna manera. Dice, siendo espíritu es infinito. Esto es, ningún lugar
ni el universo entero lo puede abarcar, pero su infinitud hace posible que se le pueda hallar y adorar en cualquier lugar, porque Él llena todo, porque Él es grande, por eso, porque Él es inmenso. La inmensidad es uno de los atributos de Dios no comunicables, solamente es de Él, la inmensidad. Vemos algunos textos que hablan de su grandeza, de su inmensidad. Primera de Reyes 8:27, hablando ahí Salomón el rey. Primera de Reyes 8:27. Dice así: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad eso? Mm. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado en la dedicación del templo de Salomón? Dice eso. El Señor no le dio sabiduría. Le dio más que eso, pero le dio sabiduría. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, Salomón tenía una idea de Dios muy correcta. Tenía, y aquí describe a Dios de manera muy correcta. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces, Jerusalén era, está bien, donde se manifestaba la gloria de Dios, pero Dios es tan grande e inmenso, su inmensidad, que ahora Él, la adoración, es recibida por cualquiera que de corazón se vuelva al Señor, porque la salvación es de los judíos y procede de los judíos, que es su Hijo. Salmo 139. El último que vamos a leer, ¿ah? La hora. Salmo 139. Veamos del verso 7 al 12. Aquí está hablando de la realidad de no poder desligarse de Dios en un sentido porque Él está en todo lugar. Aquí habla de la inmensidad y también de la omnipresencia, que también es otro atributo incomunicable de Dios. Ni siquiera el diablo lo tiene. El diablo no es omnipresente. Inmensidad tampoco la tiene. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Verso 7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra en todo lugar. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, su omnipresencia, pero también su inmensidad. Y la última, Hechos 17, que también es importante también lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hechos 17, 24 y 25. Estando él en Atenas, dice esto. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, lo que habían procurado ellos, los griegos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él no necesita nada. Cuando dice que busca adoradores, es que él reconoce a aquellos que se han llenado de su mismo ser, de su misma presencia, de su espíritu. Él no necesita del hombre. Eso algunos no les cuesta entender eso, pero aquí Pablo lo dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, no necesita de nada, él lo tiene todo. Él por bondad ha querido salvar a su pueblo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De Él proviene todo. Y solamente Él está procurando librar, y para eso pagó un costo muy alto, que es su Hijo, librar a aquellos que Él creó, su creación, librarla. Por eso Él va a librar al hombre, librará la tierra, será purificada, y los cielos también serán purificados. Todo va a ser totalmente purificado. No habrá nada, nada de oscuridad ni tiniebla en esta creación que Él mismo creó, y ahora, a través de la obra de su Hijo, Él ahora perfeccionará en su momento.
Entonces los samaritanos felices, po, mientras entendieran, si llegan a entender, gozosos, felices, po. Leamos al tiro al final del capítulo 4 lo que dicen ellos. Dice, casi al final, dice, y decían a la mujer, verso 42 del capítulo 4, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Pusieron atención querían entender, pusieron atención, si nunca habían oído, nunca le habían aclarado las cosas. Lo tenían ahí, como a tantos religiosos ahora lo tenían ahí encubierta la verdad, lo tenían en oscuridad y no le dejaban ver la verdad, pero ahora, pum, se escaparon en un sentido y ahora escucharon la verdad. Y dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le dieron un poquito de libertad y de inmediato ellos aprovecharon maravillosamente la ocasión de escuchar la verdad y de aclarar dudas que seguramente son aquellas que presentaba la samaritana, como hemos visto, y todas aquellas dudas que pudieran tener la aclararon con él. ¿Cuánta pregunta le habían hecho, eh? Y el Señor se le respondió todas, como a la mujer. Muy bien, vamos a orar al Señor y con su ayuda continuaremos después el estudio. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el Señor, por su amor. Cómo se está abriendo la salvación hacia el resto, no solamente los judíos, sino también los samaritanos. Y luego a todas las naciones. ¿Cómo se abre esta salvación? Es verdad que previamente han habido gentiles y seguramente samaritanos que han creído, pero no ha sido una apertura tan amplia como esta que hemos visto aquí y que veremos después con respecto a las naciones en su momento. Queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, porque tú deseas que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para esto tú tienes a tu Hijo, a quien has enviado, quien es el mismo Dios y tiene el mismo amor tuyo y tiene el mismo deseo tuyo. Qué maravilloso. Cómo Él expresa luego que esa es su comida. No le importa la comida material, esa es su comida, el hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por el Señor. Y lo hacemos todo en el nombre bendito y llamado de nuestro Salvador, rogándote que muchos otros también aclaren sus dudas por medio de tu palabra y que no sigan ellos atados a un sistema que no les libera en absoluto de su necesidad en cuanto al perdón de sus pecados y a la libertad que solamente es hallada en Cristo. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.